Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 38, oración de un penitente. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por tu gran misericordia y por tu bondad. Y te pedimos que al abrir tu palabra tú seas nuestro maestro y nuestro guía, que nos ayudes a crecer en nuestro conocimiento de tu amor y bondad, que tu Espíritu sea nuestro maestro. Gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 38 es una oración de arrepentimiento, en la cual el salmista narra su intenso sufrimiento, tanto físico como mental. Describe cómo su cuerpo está atormentado por el dolor y su mente es angustiada, en parte porque se siente condenado y en parte porque teme a sus enemigos. Los sufrimientos se intensifican al ver que los que deberían ser sus amigos lo han abandonado cuando más los necesitaba. El sobreescrito de este salmo dice: Salmo de David para recordar. El salmista, número 1, puede recordar a Dios su apuro para que Él actúe. Y número 2, se recuerda a sí mismo y a la comunidad su apuro histórico para que tanto Él como ellos oren fervientemente en semejantes contextos de agudo sufrimiento. En este salmo abundan formas verbales poco comunes, nítidos paralelismos, juegos de palabras y ritmos cuidadosamente equilibrados. En muchas maneras, los lamentos de David están en paralelo con los de Job. La perspectiva de David es que su penoso apuro se debe en parte al menos a su propio pecado. Este salmo lo podemos dividir en 3 partes. La primera sección son los versículos 1 al 8. El salmista describe la magnitud de su sufrimiento y entonces comencemos a estudiarlo con una oración introductoria que está en los versículos 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Lo primero que le dice al Señor es que no me reprendas. En la antigüedad comúnmente se consideraba la calamidad y la enfermedad como castigos divinos por el pecado. El salmista, lleno de angustia, supone que Dios está disgustado con él y que por eso lo castiga. Por tanto, suplica que se le dé su bien merecida reprensión, pero con misericordia y no con enojo. Son como palabras que encontramos en Jeremías capítulo 10, versículo 24. Leamos: Castígame, Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. David, a lo mejor, como lo expresa el profeta, reconoce su pecado, pero pide al Señor que no lo destruya. Las saetas que aparecen aquí en este versículo son las flechas del juicio divino que han venido sobre él. Pero las saetas del guerrero son como objetos para causar daño y muerte. Las saetas del Señor es para causar arrepentimiento y dar vida. Elena de White explica: no es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arruinar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Antes, impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Libro Profetas y Reyes, página 321. Dios lanza sus saetas, pero para salvar, no para destruir. En segundo lugar, el salmista describe su situación debido al pecado. Leamos los versículos 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay enfermedad en mis huesos a causa de mi pecado.
porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Los síntomas que aquí se describen y el abandono por parte de sus amigos que sufre el enfermo transmiten la idea de que la enfermedad era sumamente repulsiva. Y todo este sufrimiento es a causa de mi pecado. El salmista cree que el sufrimiento es un castigo por su pecado. Todo sufrimiento es consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Y muchas veces el sufrimiento de una persona es una consecuencia directa del obrar mal. El apóstol Pablo en Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí el salmista describe que su estado físico y su angustia mental lo están devorando. Considera que este sufrimiento viene por el pecado que ha cometido y siente que la mano del Señor se ha agravado sobre él. Este es un concepto que se ha concebido en el pasado. Este hombre sufre porque pecó, él o sus padres. Pero la Biblia es clara en mostrarnos que Dios no es un Dios vengativo, que está pendiente de nuestros errores para levantar su mano y castigarnos. No, Dios lo que está es listo para salvarnos y perdonarnos. La situación por la que atraviesa el salmista no es nada agradable. Sigamos estudiando el Salmo capítulo 38, ahora los versículos 5 al 8. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El salmista describe su estado de salud física. Está lleno de llagas que emiten un dolor terrible. Está tan adolorido que anda encorvado. No puede erguirse. Por eso dice: ando enlutado todo el día. Esa descripción nos recuerda la situación de Job, que tenía una llaga que cubría todo su cuerpo y además esa llaga emitía un dolor terrible, un olor nauseabundo. Pero la diferencia era que Job es inocente y el salmista reconoce que su situación es el resultado de su pecado. El salmista agrega: mis lomos están llenos de ardor. Son los síntomas que sugieren algún proceso inflamatorio y una enfermedad repulsiva. Por eso dice: nada hay sano en mi carne. Todo está afectado. Su enfermedad es al parecer muy grave. Por eso dice: gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Es una situación extrema. La voz expresa la más profunda angustia del alma. Con este versículo, el salmista concluye la parte principal de la descripción de los síntomas físicos de su sufrimiento. Entonces viene la segunda sección del Salmos 38, que son los versículos 9 al 14, y habla de la paciencia del salmista ante el sufrimiento. El salmista se siente abandonado de sus amigos. Leamos los versículos 9 al 11. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. El salmista ahora presenta su caso ante Dios. Él dice: delante de ti están todos mis deseos. El salmista reconoce que Dios es consciente de su deseo de obtener perdón y curación y que no hay ninguna necesidad de repetir su plegaria. Debe dejar su caso en las manos de Dios, quien oye la más débil oración. Dios no nos escucha porque hablemos mucho, sino porque conoce nuestros íntimos intentos y sabe cómo estamos enteramente, si nos consagramos a Él o si realmente nuestra oración es solo formalismo. En el libro Testimonios Selectos, tomo 3, la página 386,
Elena de White dice, la verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. Ahora, al estudiar esta sección, el salmista nos habla de un consuelo, un rayo de consuelo, al darse cuenta de que puede desahogarse con Dios y que Dios es quien lo cuida y lo conoce. Pasa a describir su situación. Entre las complicaciones de la enfermedad se encuentran palpitaciones del corazón, debilidad, ceguera parcial. El doliente está exhausto por la agonía de su sufrimiento y se encuentra prácticamente al borde de la muerte. Se siente solo, sus amigos lo han abandonado. Los amigos no quieren acercarse al enfermo, quizás por miedo de contagiarse. Tal vez este distanciamiento sea una de las saetas del Señor. Dice, se mantienen lejos de mi plaga. El salmista deja de pensar en el sufrimiento que le causa su estado físico y mental y considera su sufrimiento agravado por la conducta de sus amigos que lo han abandonado y de sus enemigos que complotan contra él. El salmista se siente acusado falsamente, siente que hay conspiraciones en su contra. Leamos los versículos 12 al 14. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal me amenazan y traman engaños todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. El salmista está atónito por todo lo que está ocurriendo. Sus amigos, en vez de ayudarle, se levantan a acusarlo falsamente. Pero él es como si fuera sordo, mudo y ciego. Aguarda pacientemente. ¿Saben? La paciencia es una virtud del Hijo de Dios. Es diferente a la resignación. Significa más bien esperar la intervención del Señor. Significa confiar en Dios aunque no entienda lo que pasa. Paciencia es sinónimo de perseverancia. Es confiar y esperar en el Señor. Esta experiencia de David se asemeja en algunos sentidos a la experiencia de Job. También sus amigos vinieron a acusarlo. Pero en la experiencia de Job, Job salió vencedor. Finalmente llegamos a los últimos versículos del 15 al 22 del Salmo 38. Es la petición al Señor para que intervenga y no sea objeto de escarnio por parte de sus enemigos. El salmista expresa que confía en el Señor, versículos 15 al 16. Porque en ti, Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Esta es la tercera vez en este salmo que el salmista se dirige a Dios y le dice, porque en ti he esperado. David le pide al Señor que intervenga en su vida, que escuche su clamor y tiene la seguridad que el Señor responderá a su queja. Entonces el salmista confiesa su pecado, se arrepiente y pide al Señor que venga a liberarle. Vamos a leer los versículos 17 al 20. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. El salmista confiesa enteramente su pecado, no oculta nada. El sufrimiento ha sido saludable, ahora siente la satisfacción del verdadero arrepentimiento. Dios perdona a quien se acerca sinceramente a Él, confesando sus faltas y con el deseo de reconciliarse con Él. Ahora, el salmista dice, mis enemigos están vivos y fuertes. Está perplejo porque sus enemigos prosperan y gozan de buena salud y explica la razón por la cual sus enemigos actúan contra él. Los que pagan mal por bien me son contrarias por seguir yo lo bueno.
La causa de la conducta de sus enemigos es una: el salmista es bueno y hace el bien. El pecado no puede tolerar lo bueno. La depravación total aborrece la justicia. Y entonces termina con un clamor al Señor, versículos 21 y 22. No me desampares, Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, Señor, salvación mía. El salmista se siente acorralado por las acusaciones y conspiraciones de sus enemigos, y entonces pide al Señor que se apresure, pero que espera en Él. Confía su caso a Dios y tiene la seguridad de su liberación. Cada uno de nosotros podemos venir a Dios y depositar nuestras angustias en sus manos para que intervenga y nos salve. En las palabras finales del Salmo se nota el efecto saludable del sufrimiento del salmista. Las pruebas lo obligaron a clamar fervientemente a Dios, a quien reconoce como su única esperanza de salvación. Apreciados amigos y hermanos, uno de los temas más conflictivos y que no se entienden adecuadamente es el tema del sufrimiento. El pecado es el originador del sufrimiento. Este llegó a nuestro mundo cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios y deciden obedecer a la serpiente. Así que la enfermedad, el dolor, es consecuencia del pecado. Y mucho del sufrimiento que viene sobre el hombre es el resultado de la violación de las leyes de la salud o de decisiones incorrectas que le han acarreado la enfermedad. Dios no va a protegernos de ese tipo de dolor, porque si así fuera, el hombre estaría pecando sin consecuencias y su rebelión sería mucho más profunda. Ahora, no todo sufrimiento es consecuencia de haber cometido un pecado o violado las leyes de la salud. Sabemos por la narración bíblica que hay sufrimiento que es infligido directamente por Satanás a sus hijos fieles. Satanás ha tratado de culpar a Dios de todo sufrimiento, mostrando que es un Dios vengativo que actúa de manera caprichosa. Pero no es así. Elena de White explica: Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrario infligido por causa del pecado. Libro El deseo de todas las gentes, página 436. Pero sabemos que en el caso de Job y de otros fieles hijos de Dios, que Satanás fue el causante directo de ese sufrimiento, porque pretende desacreditar a Dios. Y Dios a veces permite esta prueba en sus hijos fieles para mostrar al universo que Satanás está equivocado. Así que cuando estemos en esas pruebas inexplicables que llegan a nuestra vida, recordemos estas palabras: el sufrimiento es infligido por Satanás, pero Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Mismo libro Deseado de todas las gentes, página 436. Dios es nuestro protector. Dios es nuestra ayuda. Dios es el gran vencedor. Hoy eleva una oración al Señor para agradecerle su intervención en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, y para que nos ayude a desarrollar la paciencia de los santos. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe hoy por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.